Hermanos, aquí estamos nosotros el día de hoy viendo del libro de Mateo de nuevo una enseñanza importante. Estamos nosotros ahora avanzando al capítulo 8 y lo curioso, lo que vemos ahora en el libro, vemos del capítulo 1 al 4, si recuerdan un poco el contenido, hace una presentación de la persona de Jesús. El capítulo 5, 6 y 7 encontramos una prédica de Jesús. Y en el capítulo 8 comenzamos a ver el poder de Jesús. Jesús entra con un mensaje poderoso que ya hemos terminamos hoy en la mañana. Y ahora sale allí al pueblo y él va a comenzar a mostrar la fuerza, el poder, la autoridad que él tiene. Va a estar haciendo muchos milagros. ¿Y por qué hizo Jesús tantos milagros? Bueno, sabemos que en primer lugar fue para probar que era el Mesías. Primera de Corintios 1:22 nos enseña porque los judíos piden señales. O sea, Jesús hizo milagros, un sinónimo de un milagro en la Biblia, señal. ¿Señal de qué? De que Él era el Mesías. Hoy en día tenemos nosotros la palabra de Dios completa, pero en aquel entonces tenían solamente el Antiguo Testamento y estaban esperando al Mesías. Y el Mesías iba a llegar con muchas señales, milagros, y eso era para probar a los judíos que era el Cristo. Era también para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, que habían varios que hablaban de él. Y también servía para traer personas a la salvación. Por ejemplo, Nicodemo, entre otros, que vieron sus milagros y después se dieron cuenta, él es el Mesías. Y ellos pusieron su fe en Cristo como Salvador. Pero pensando en este capítulo del poder de Jesús, de la autoridad de Jesús, se nos viene a la mente algunas dudas acerca de las personas con quienes Jesús va a tratar. Porque si Jesús es un predicador de la Biblia, quizás la gente del primer siglo debería haber pensado, bueno, Jesús va a llegar, va a tratarse con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, va a estar él en el templo, en las sinagogas, allí tratando con la gente religiosa, con los maestros y todo lo demás. Pero vemos al contrario, que Jesús no solamente se junta allí con la gente, con el pueblo, pero de pronto también incluye a personas que normalmente no son incluidas. Y eso debe darnos a nosotros hoy día ánimo. Quizás vienes de una vida donde tal vez podrás ser tentado a pensar, bueno, claro, Jesús me quiere, porque ¿cómo no me va a querer? Pero la mayoría de nosotros tenemos otros trasfondos, tenemos otras características. Lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que nos han hecho, los que nos han dicho, lo que hemos vivido, quizás nuestra familia, quizás muchas circunstancias, diríamos que tal vez en mi caso Dios no está tan interesado, Jesús no está tan interesado. Y también por el otro lado, a veces cuando pensamos nosotros en compartir el evangelio con otros, a veces, si somos honestos, pensamos que el mensaje del evangelio debe ser predicado a la gente, entre comillas, decente, o la gente que cumple con ciertas expectativas. Tal pensamiento es 100% pecaminoso porque no hay ninguno decente, todos somos pecadores, ¿ya? Todos somos culpables y ninguno de nosotros merecemos la misericordia de Dios, pero Dios en su bondad nos muestra a nosotros gracia, un favor inmerecido y podemos nosotros conocer a Él. Dios ya tiene interés en ti. Jesús te espera. Jesús está con los brazos abiertos, a pesar de lo que has hecho, a pesar de tu trasfondo, a pesar de todo, él te ama y Él entregó su vida por ti. Y el mensaje que terminamos en la mañana fue un mensaje para todos los que estaban oyendo. Y después Él sale para demostrar en terreno que realmente Él vino a todos sin excepción.
Bueno, podemos nosotros ver varios principios acá. El primer principio, y después veremos la lectura, estamos en Mateo capítulo 8. El primer principio, Dios o Jesús te espera a pesar de tus problemas. Jesús te espera a pesar de tus problemas. Quizás dirías, pero pastor, no tengo tantos problemas. Bueno, quizás él o ella que está ahí en la sala contigo diría lo contrario, ¿no? Todos nosotros tenemos diferentes problemas, quizás del pasado, quizás del presente. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Él te espera. Él está para servirte, para perdonarte, para ayudarte. Capítulo 8, versículo 1, la Biblia dice, cuando descendió Jesús del monte, allí de la prédica, el sermón del monte, cuando descendió desde el monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ojo, hermano, cuando pensamos en un leproso, para nosotros puede costar entender exactamente cómo era. Era una enfermedad de la carne, donde la carne misma se iba pudriendo. Y de pronto, pasando el tiempo, la infección y todo, partes del cuerpo, trozos de carne, comenzaba a caerse de los huesos del ser vivo. Fue una enfermedad muy dolorosa. Fue una enfermedad muy contagiosa. Y la gente cuando se contagió con la lepra tenía que apartarse de los demás, tenían que estar lejos porque no era posible estar cerca a otros sin contaminarles, sin contagiarles. Me hace pensar en forma muy leve, no hay comparación, pero de lo que estamos viviendo con COVID. Hoy en día, si alguien se contagia con COVID, bueno, quisiéramos mantenerles a una distancia, ¿no? No puede meterse con el pueblo, no puede estar cerca a los demás, tiene que estar lejos. Yo recuerdo en el mes de junio, cuando mi esposa y yo nos contagiamos y estuvimos enfermos por un tiempo, allí con Katy también, nos salimos positivos y desde el momento del test positivo, ya por los próximos días, nos sentimos de una forma muy menor como leprosos, porque cuando alguien llegaba a la puerta de la casa, no, inmundo, por favor, no te acerques más. Cuando venía amigos o familiares ahí a la casa donde estábamos viviendo, uno tenía que de lejos decir, no, por favor, no te acerques más, porque hay un peligro. Bueno, la lepra era mucho peor, porque no fue una enfermedad de 1 o 2 semanas, sino era algo de por vida. Pero aquí encontramos que Jesús, cuando bajó ahí del monte, sale un leproso. Y los leprosos, por norma, tenían que quedarse a 50 metros del pueblo. Era la forma, era distancia social al máximo. Hoy en día hablamos de 2 metros. Bueno, eran 50 metros que tenían ellos que mantener. Fíjate, vamos a volver a la lectura. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ojo lo que dice en el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Eso para nosotros, a la lectura simple, parece como algo normal. Extendió la mano para saludarle. Pero para la gente que sabe de la lepra, era incomprensible considerar extender la mano para tocar a un leproso. Pero Jesús, versículo 3, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presente la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La razón que Jesús decía ya que se quede entre nosotros, porque bueno, la hora de Jesús no había llegado aún. La hora de revelarse a los demás, de decir, aquí estoy, el Mesías, para cumplir las promesas. Fue una revelación pausada que fue ocurriendo a lo largo de un par de años, ¿no? Entonces, la verdad no era tan
útil porque la fama de Jesús corrió de una forma rápida a todos, pero eso fue un poco la idea. Pero pensando un poco en este asunto, ya aquí el leproso tenía problemas físicos y quizás algunos podrán pensar, por mis problemas físicos no puedo ser usado por Dios, no puedo ser amado por Dios, no puedo ser útil para Dios. No soy una persona con el 100% de uso de mi cuerpo. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús te espera a pesar de tus problemas, a pesar de tus dificultades. No hay ninguna enfermedad, no hay ningún problema que nos aleja del amor de Cristo o del deseo que Él tiene para salvarnos y transformarnos y después usarnos para su honra y para su gloria. Algunos pueden tener problemas pecaminosos y tal vez tu vida no es una vida tan ideal. Tal vez iniciaste tu familia no de la forma ideal. Quizás hay muchas cicatrices del pecado en tu propia vida. Quizás daría vergüenza si todos supiesen de tu trasfondo. Bueno, la verdad, hermanos, me daría a mí mucha vergüenza si todos supiesen de mi vida y del pasado. Entonces, aquí encontramos que Jesús te espera a pesar de tus problemas. Y pensando nosotros, los creyentes, los que están viendo la transmisión el día de hoy, que han puesto su fe en Cristo. A veces hablamos de compartir nuestra fe con otros. A veces hablamos de evangelizar. Y no debemos jamás limitar nuestro alcance evangelístico a personas por sus problemas. Nunca debemos ser culpables de identificar y de aislar a una persona por un problema en su vida. Jamás debemos amar como Dios a todos, a todos. A veces personas pueden hablar de niveles sociales, pueden hablar de trasfondos culturales. A veces escucho a creyentes decir, no, mejor que la iglesia no esté físicamente tan cerca a tal zona, porque la gente ahí, bueno, entre comillas, tú sabes cómo es. Esta forma de pensar es una forma que no agrada a Dios, ¿cierto? He escuchado a creyentes hablar de una forma no tan correcta acerca de la gente que viene de otros lados, los inmigrantes. Jamás debemos nosotros tener tales actitudes como hijos de Dios. Todos fuimos hechos a su imagen, ¿cierto? Y Jesús te espera a pesar de tu problema. Bueno, estoy adelantándome un poco con el siguiente principio y quiero verlo con ustedes. El siguiente, Jesús te espera a pesar de tu trasfondo, ¿ya? A pesar de tus problemas y a pesar de tu trasfondo. Vamos a ver lo que dice, comenzando la lectura en el versículo 5. La Biblia dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Jerusalén he hallado tanta fe. Se encontró con un centurión. El centurión, el nombre, viene de 100 porque estaba a cargo, un soldado romano a cargo de un grupo de 100 soldados. ¿Ya? Era un jefe de soldados. Y el centurión gentil, romano, soldado, viene a Jesús a pedirle un favor, a pedirle misericordia, a pedir ayuda para su criado.
Jesús dice que la verdad no he oído de tanta fe ni entre los seguidores de él. Imagínate, acaba de bajar ahí del monte, del sermón del monte, y dice, aún entre ustedes jamás he visto tanta fe. Porque este hombre dice, Jesús, ni tienes que ir a mi casa. Dilo nomás, porque con la sola palabra, como tienes la autoridad, tienes el poder, sé que con tu palabra sería suficiente. Jesús te espera a pesar de tu trasfondo. Es difícil para nosotros entender eso, pero Israel es un sector, un país, y el pueblo de Israel, los judíos vivían ahí entre el territorio de Israel, ¿cierto? La tierra prometida, que fue prometida a Abraham. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, este territorio y el pueblo que vivía allí pasó por varias etapas donde naciones extranjeras llegaban a conquistarles y tratarles como esclavos. En esta oportunidad encontramos al Imperio Romano, y el Imperio Romano entró y tomó autoridad completa. Se estableció. Habían leyes judías, pero las leyes judías tenían que sujetarse a las leyes romanas. Incluso un soldado que tenía mucho trato favorable por ley, el soldado típico abusaba de su autoridad. Había una ley que en cualquier momento el soldado romano podría llegar al lado de un ciudadano y decirle, aquí está mi carga, aquí está mi mochila, aquí está mi bolso, llévalo conmigo una milla como 1,5 kilómetros. Y por ley, la persona tenía que hacerlo. Imagínate, estás en camino al trabajo, a la casa, a una cita, y te topes allí con un soldado, puede ser 1,5 kilómetros llevando una carga pesada, y por ley no te queda otra. Los soldados sacaban provecho en muchas oportunidades. Entonces, tal persona viene a Jesús. Me imagino la gente indígena de acá de Chile hace como, no sé, 220 años atrás, tal vez con los españoles que llegaron, y llegaron conocidos como los conquistadores, porque el trato con la gente de Sudamérica no fue un trato correcto, no fue un trato amable, o sea, todo lo contrario, abusaron de la autoridad al extremo y mataron a cuánta gente. Imagínate, allí un soldado español llegando a una persona chilena y pidiéndole un favor. Así fue. Pero Jesús no dijo, a ver, ¿quién eres? No. A los soldados no. Hay ciertos límites y con tu clase no trato. O en primer lugar, por favor, tienes que ponerte de rodillas y pedirme. No. Él no habló eso. ¿Por qué? Jesús ama a todos. Él vino a buscar y a salvar y no coloca límites. Y yo quiero animarte el día de hoy, hermano. Quizás has pensado que Jesús no te podrá salvar, o que Jesús no está interesado en ti. O quizás has pensado que la verdad, tengo un amigo, un vecino, un conocido, pero no creo por su trasfondo, no creo por sus problemas. Tal pensamiento es ajeno a la palabra de Dios. Dios ama a todos y tú y yo debemos amar a todos. No debe haber racismo, no debe haber clasismo, no debe haber nada de eso. Nosotros debemos aceptar a todos y buscar servir a todos, a pesar de los trasfondos de todos. Es bien importante entender eso, hermano. Si regresamos al texto, vamos a ver aquí al versículo 14 y vemos de nuevo otra enseñanza, otro texto que nos muestra el poder de Jesús y cómo iba sanando los milagros que servían como señal, y toda la gente cerca se sabía, entendía que eso puede ser el Mesías, porque fíjate de lo que hace y los milagros que hace. Bueno, versículo 14. ¿Ya? Dice la Biblia, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra
de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Aquí tenemos un texto curioso, porque de nuevo, como he dicho, tenemos nosotros que ponernos en el contexto cultural de un judío del primer siglo. Para entender la Biblia de forma correcta, interpretamos, quiere decir, entendemos la Biblia de una forma literal, ¿ya? Acá está diciendo literalmente que Jesús llegó a la casa de Pedro y literalmente estaba la suegra ahí en cama y literalmente estaba con fiebre. O sea, no estamos diciendo, a ver, la casa de Pedro podrá representar, no sé, mi ambiente laboral y la suegra en cama podrá representar mi jefe y fiebre podrá representar, no sé, el déficit económico de la empresa. No. Esta forma de interpretar la Biblia es equivocada, ¿ok? Entendemos la Biblia de forma literal, entendemos la Biblia de forma gramatical, ¿ya? Jesús o Dios inspiró las mismas palabras de la Biblia. Entonces, por eso a veces me escuchan decir, aquí tenemos un verbo, aquí tenemos un mandato, un imperativo, aquí tenemos una cláusula. A veces puede sonar como una clase de lenguaje, ¿no? Pero es importante entenderlo porque la Biblia fue revelada a nosotros a través del lenguaje. Entonces, padres, por favor, ahora es el momento para decirles a los hijos, deben prestar atención en las clases de lenguaje, de gramática, de ortografía, porque la Biblia es un libro y Dios decidió revelarse a nosotros a través de la palabra escrita. Bueno, punto para otro día. Pero también de forma, ya tenemos literal, gramatical y también de forma histórica. Quisiéramos ver cuál fue la historia, la historia y cuando Jesús vivió el Imperio Romano, todo eso es útil. Y lo interesante es que Jesús está hablando acerca de una mujer. Y quizás para nosotros hoy en día no es gran tema, pero en el tiempo de Jesús y en la literatura de importancia de la época de Jesús, hablar de una mujer, hablar de recibir a una mujer como igual, hablar de un hombre a servir a una mujer. Esta forma de pensar iba en contra de la cultura de aquel entonces. Algunos lectores modernos ven a la Biblia y piensan, bueno, la Biblia quizás podrá parecer un poco anti-mujer, porque la Biblia habla que hay liderazgo y liderazgo en la familia y la iglesia es liderazgo masculino y habla de los roles. No es que la Biblia para nada es anti-mujer o es un libro machista, para nada. La Biblia más bien eleva la apreciación de una mujer. Y podemos ver que Dios trata al hombre y la mujer por igual. Sí, hay diferentes roles, hay diferentes puestos en el plan de Dios para llevar a cabo el plan de Dios. Estamos 100% de acuerdo. Pero Jesús hace algo y después Pablo, la Biblia, el Nuevo Testamento, eleva el nivel de una mujer a un nivel bien importante. Y aquí viene Jesús, y a pesar de tu sexo, a pesar, estamos viendo principio número 3, Jesús te espera. Hoy en día estamos en una etapa de mucha confusión de los géneros. Y sabemos que bíblicamente Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿cierto? Nacemos nosotros siendo o hombre o mujer. Y sabemos nosotros que Dios no hace equivocaciones. Y Dios tiene un plan y su creación es perfecta. Y el cuerpo que fue formado por Dios es perfecto. Y cuando le conocemos a Él y conocemos su plan, podemos entender que Él tiene un plan bien especial a través del género que nos dio a nosotros. Quizás en tu trasfondo has sido menospreciado por tu sexo, por tu género. Quizás la gente te ha tratado mal, especialmente pensando en las mujeres, en las damas que están viendo el día de hoy. Pero te prometo, y Jesús aquí nos muestra,
que todos somos importantes para Él. No hay un nivel de importancia, no hay categorías. Todos tenemos la entrada por igual. Y en una etapa donde las mujeres eran maltratadas o menospreciadas, Jesús muestra que Él llegó a hablar con la suegra de Pedro, a extender la mano, a tocar ya la mano de la suegra de él y servir a la familia y a la dama también. Entonces jamás debemos nosotros pensar o aceptar estas mentiras que hace a uno o quiere hacer a uno pensar que la Biblia tiene otro concepto acerca de la dama. No es así para nada. Entonces aquí la Biblia dice o nos muestra en los siguientes versículos por este milagro con la suegra de Pedro que muchos vinieron a la casa a ser sanados por Jesús. Fíjense lo que dice en el siguiente texto. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Estamos ahora llegando a la noche. Pensé que tenía la iluminación mejor para el día de hoy, pero se dan cuenta, la iluminación que me llegaba a la cara por la ventana ya se fue. Entonces quizás en un horario como este horario, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los endemoniados y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí vemos, número 4, el cuarto principio, Jesús te espera a pesar de tus luchas. Jesús te espera, número 4, a pesar de tus luchas. Aquí encontramos un endemoniado. No sé cuántos endemoniados has conocido. Algunos padres están pensando, a veces pienso que mi hijo es un endemoniado. No, pero literalmente, fuera de bromas, una persona poseída por demonios. Yo creo que tenemos conceptos por las películas de lo que podrá ser un endemoniado, pero creo que hay muchos que están viviendo vidas muy desviadas, vidas muy contaminadas con pecado, con expresiones vulgares y expresiones muy antibíblicos, que podrán ser muy probablemente endemoniados. Pero aquí encontramos que muchos endemoniados llegaron a Jesús este día. Gente no solamente luchando con pecado, gente no solamente luchando con la tentación, pero gente poseída por un demonio. Un demonio es un ángel que abandonó su lugar ahí en el cielo, ahí con Satanás, que era otro ángel. Y por orgullo, la tercera parte salió, bajó. Y hoy en día desean destruir el plan de Dios. Pero pronto Satanás con los ángeles serán lanzados al lago de fuego y pasarán allí toda la eternidad. Gracias a Dios, es el enemigo que nos odia a nosotros, odia a nuestro Dios y está haciendo todo lo posible para destruir el plan de Dios. Bueno, llegó y siguen llegando los demonios para destruir la creación especial de Dios, el ser humano. Y acá encontramos que Jesús, ¿qué hizo? Dice la Biblia, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Piénsalo por un momento. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante los que tenían luchas? Luchas con el pecado, luchas con la tentación, luchas con los vicios. ¿Cuál fue la actitud de él? Jesús le espera. Jesús está diciendo, ya ven a mí, yo te voy a ayudar, porque el diablo, la enfermedad y muchos otros problemas te han querido destruir, pero estoy aquí para cambiar tu vida. Y Jesús sigue haciendo lo mismo el día de hoy. Él sigue esperando a la gente que tiene problemas y sigue allí con el deseo de cambiar sus vidas. Y si estás viendo el día de hoy, no sé qué ha pasado en tu vida,
qué trasfondo, qué pensamiento, qué tipo de familia, no sé qué has vivido, no sé qué has hecho, pero te prometo algo, que Jesús te espera con los brazos abiertos para recibirte, para perdonarte. Tienes que solamente poner tu fe en Él. Y creyente, debemos nosotros tener la misma actitud. No debemos limitar nuestro amor y nuestro ministerio. Debemos extender nuestros brazos a todos y decir, ven nomás a Jesús, estoy para recibirte, para amarte, para ayudarte, para servirte con la palabra de Dios, para que Cristo sea glorificado. A pesar de tus problemas, tus trasfondos, tu familia, tus luchas, Él te espera. Y hoy día yo te invito a ir a Él. Si estás viendo el día de hoy y me dirías, pastor, no sé si llegase hoy al fin de la vida, si iría al cielo o no. Yo te invito ahora mismo a escribirnos por interno. Quisiéramos hablar contigo. Quisiéramos ayudarte de la palabra de Dios. Si eres un creyente y has estado alejado y tal vez has pensado que, bueno, por los errores, por el pecado, por las malas decisiones, que Jesús ha tirado la toalla contigo, que no está interesado en ti más. Yo te invito ahora a escribirnos por interno. Quisiéramos orar por ti y apoyarte y ver cómo servirte a ti y a tu familia. Si estás viendo el día de hoy y lo que hemos hablado ha enfrentado, ha confrontado tus prejuicios contra otros, quizás por su trasfondo, quizás por su nivel económico, quizás por sus enfermedades, quizás por sus luchas espirituales, hoy debes arrepentirte y debes entregar tu corazón a Él para que seamos nosotros igual a Él, ¿ya? Interesados en todo el mundo, amando a todo el mundo. Oremos juntos. Padre, te agradezco que saliste ahí de la prédica en búsqueda de servir y rescatar a gente. Y la gente que rescataste y ayudaste no fue la gente más aceptada entre la cultura de aquel entonces. Y nos das un ejemplo importante y quisiéramos seguir tu ejemplo. Pido ahora mismo, Señor, que las personas que están con dudas, que ahora mismo pueden entrar y pueden escribirnos para poder orar por ellos y ayudarles y aconsejarles de la Biblia. Te agradezco por el mensaje, el texto, úsalo, ayúdanos en la semana a recordarlo y vivirlo. En el nombre de Cristo pido todo. Amén.